Reciba un cordial saludo usted, hermano, hermana, amigo que nos está sintonizando a esta hora. Esta es la Iglesia por las Casas y estamos enviándole un fuerte abrazo y saludo, deseando que las bendiciones del Todopoderoso sean sobre su vida. Quería hacerle una pregunta. ¿Alguna vez usted ha dicho la expresión, ay, que se haga la voluntad de Dios? Pues bien, es una expresión que la tenemos trillada, que la ocupamos a veces ya sin entenderlo, sino como una muletilla para llenar cualquier espacio en alguna expresión que nosotros queremos hacer sentir a otras personas. A esta hora vamos a hablar un poquito acerca de eso, que se haga la voluntad de Dios. Para ello quiero invitarles a leer un versículo de la palabra del Señor. Está en Mateo capítulo 12, el versículo 50 solamente, que dice de la manera siguiente: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, dijo el Señor Jesús, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. O sea que la expresión sí la encontramos en la palabra del Señor, que se haga la voluntad de Dios. Entonces, Dios quiere cambiar nuestra mente, Dios quiere formarnos de manera integral. Quiere que en todas las áreas de nuestra vida haya una transformación, sobre todo en este año de la reconciliación. Para podernos reconciliar con el Señor debemos de sufrir una transformación, debemos de pasar esta transformación, debemos de hacer cambios en nosotros. Entonces, eso de que se haga la voluntad de Dios, realmente lo que estamos diciendo es que yo voy a doblegar mi voluntad a la voluntad de Dios. Comencemos por lo básico. ¿Qué es la voluntad? Porque muchas veces hablamos cosas que no logramos entender ni discernir. Yo le voy a dar un consejo. Cuando usted quiera saber el significado de una palabra, auxíliese del diccionario. Ahora con los celulares es más fácil porque usted busca el significado de algo y ahí lo encuentra. ¿Qué es la voluntad? Fíjese que viene de una palabra griega que se llama telema. Significa lo que se desea, lo que se designa, lo que se quiere. Entonces, cuando yo digo que se haga la voluntad de Dios, quiere decir que se haga lo que Dios desea, que se haga lo que Dios designa, que se haga lo que Dios quiera. No como un conformismo, pues sí, ni modo, hay que se haga la voluntad de Dios. No se trata de eso. Se trata que estemos conscientes de doblegar mi voluntad. Puede ser que yo diga, Señor, yo quiero esto, pero quiero doblegar mi deseo, mi anhelo, mi decisión a lo que tú quieras. Esa palabra voluntad la define el diccionario como la potencia del hombre que le mueve a hacer o no hacer una cosa. Por ejemplo, usted voluntariamente sintonizó el programa a la hora que sea. Pero usted sabía que aquí en Josué TV o Josué Santa Ana, en Facebook o en YouTube o donde usted lo esté viendo, hay un programa que usted puede sintonizar. Entonces su deseo, su designio, su poder lo movió a conectarse. O algo otros quizás no se conectaron porque su designio, su voluntad, su deseo no fue ese. ¿Entiende? Estamos describiendo qué significa la palabra voluntad, la emoción de querer algo, el deseo de querer algo. También voluntad es la facultad del ser humano para gobernar sus actos, para decidir con libertad y para optar por un tipo de conducta determinado. Quiere decir que cuando yo decido enojarme, yo decido estar alegre, yo decido hacer o no hacer algo. Yo decido si muevo mi mano, yo decido si no muevo mi mano, porque está sujeto a mi voluntad. Es la facultad humana que Dios me ha dado para decidir algo. También es la capacidad de las personas para decidir libremente lo que desean. Gracias a Dios que tenemos libertad de predicar la palabra y por eso nosotros desde el año pasado hemos estado predicando a través de estos medios con el único objetivo de que seamos edificados en la palabra de Dios. Entonces decidimos libremente hacerlo porque tenemos esta libertad también para hacerlo. Entonces, voluntad es sinónimo de albedrío, o sea, la capacidad para obrar según lo que yo desee, según mi voluntad.
A esto déjeme decirle que la mejor decisión que el hombre puede tomar es someterse, es obedecer a los designios de Dios. Es someterse, es obedecer a lo que Dios desea, a lo que Dios ha planificado para mí. De ahí depende una vida cristiana exitosa, porque eso va a ser el resultado de buscar y conocer la voluntad de Dios para que yo entonces empiece a actuar en fe. Yo te pregunto, ¿ya conoces cuál es la voluntad de Dios para tu vida? ¿Ya estás seguro cuál es la voluntad de Dios para ti? Mire, yo estoy segura que la voluntad de Dios para mi vida fue que yo le sirviera. Y eso es lo que estoy haciendo y por eso lo hago con gozo, por eso lo disfruto. Por eso esto de servirle al Señor a mí me llena, me satisface, aunque me canso, aunque me fatigo, aunque encuentro problemas, aunque hay dificultades, pero estoy entendiendo que estoy haciendo la voluntad de Dios. Entonces yo un día decidí que no iba a ser mi voluntad, sino le dije al Señor que se haga tu voluntad. Y recuerdo bien a dónde iba, ¿sabe? Iba en la calle. Cuando el Señor me dijo, vas a ser la esposa de un pastor. Yo con Walter solo éramos novios, pero nuestro noviazgo fue bastante raro. Fuimos más amigos que novios. Y me acuerdo que yo dije, yo la esposa de un pastor, él no me había dicho que deseaba ser pastor. Pero le dije yo al Señor, no, Señor, perdóname, pero te equivocaste. Imagínese el barro diciéndole al alfarero cómo lo hiciera. Así era yo. Ya ve, me equivoco. Soy ser humano como usted. Pero aprendí, me sujeté y me doblegué y dejé que el Señor me ministrara. Y todavía le dije, ¿cómo voy a ser la esposa yo de un pastor si yo no sé qué es ser la esposa de un pastor? ¿Qué voy a decir cuando me pidan consejería? ¿Cómo le voy a hacer? Es que yo estaba en bruto, así el barro, el tetunte, pero tenía que entrar al proceso para que Dios me moldeara. Y bien recuerdo que el Señor me dijo, tú te equivocas, todos se equivocan, pero yo, me dijo el Señor, no me equivoco. Y me llevó a la porción de la palabra de Dios y me dice, no me elegiste tú a mí, yo te elegí a ti y te he puesto para que vayáis y llevéis fruto y que ese fruto permanezca. Mire, cuando yo me vi confrontada con eso, entonces le dije esta expresión, bueno, Señor, perdóname. Yo no sé nada, pero que se haga tu voluntad. Entonces de eso es lo que yo quiero concientizarle a esta hora. El gran error que cometemos los seres humanos, incluyéndonos a nosotros, los disque creyentes, los que decimos haber entregado nuestro corazón a Cristo, yo estoy consciente, estoy segura que son dos términos diferentes. Aceptar que Jesús sea mi Salvador, pero otra cosa es aceptar que Él sea mi Señor. Cuando Él es mi Salvador, yo abro mi corazón y acepto el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Y hasta ahí muchos están conscientes, pero no todos le hacemos el Señor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque hacerle Señor de nuestra vida es dejar que Él cumpla su voluntad en mí. Y yo te pregunto a esta hora, ¿lo que tú haces es la voluntad de Dios? ¿Sabe que a veces hay algunos que hasta quieren morirse? Yo me voy a morir, ponen fechas hasta para morirse, atentan contra su vida. Pregunto yo, ¿esa es la voluntad de Dios? La voluntad de quién estamos viviendo, la voluntad de quién estamos haciendo. Así que le motivo, le insto, le exhorto a que busque hacer la voluntad de Dios. Entonces usted me preguntará, hermana Caro, pero ¿cómo logro someter mi voluntad a la de Dios? Le voy a decir, para mí no fue fácil. No ha sido fácil. Voy a cumplir 40 años de estar batallando con mi naturaleza humana para dejar que se cumpla la voluntad de Dios. Pero le voy a decir algo, es algo tan, bueno, no tengo palabra para describirlo, pero lo voy a decir, es hermoso, es precioso, es satisfactorio saber que hacemos la voluntad de Dios. Aunque los demás estén en contra, aunque te critiquen, aunque vengan problemas, pero hay una satisfacción interna de saber que haces la voluntad de Dios y tú vas a tener una vida exitosa, una vida cristiana exitosa cuando hagas la voluntad de Dios. Pero ¿cómo lograr someter mi voluntad a la voluntad de Dios? Ese es el proceso más difícil. Lo primero que debemos de hacer es adoptar la actitud de María, la mujer que fue elegida como madre terrenal del Señor Jesucristo.
Fíjese que en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, que nos narra cómo fue la anunciación y qué era lo que María hacía, yo me imagino qué cualidades habrá visto Dios en María para que la eligiera como la madre de crianza del Señor Jesucristo cuando se iba a humanizar. Una mujer perfecta. Yo le digo, María para mí es una mujer digna de imitar, no de venerar, pero sí de imitar, porque Dios no iba a escoger a cualquiera para que fuera la madre donde su hijo se iba a encarnar. Pero fíjese que ella, cuando el ángel se le aparece, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres, lo primero que María le dice, ¿y qué salutación es esa? Como quien dice, demasiadas palabras para mí. Y le dice, no temas, pues has concebido y vas a dar a luz al hijo. Y mire María, pero muy acertada y segura, le dice, ¿y cómo va a ser eso si yo no conozco varón? O sea, no he estado con nadie. Era una mujer intachable. Yo le aseguro, si a muchas señoritas ahora el ángel se le aparece y está embarazada, dice, ¿de quién es? ¿Será de Juan, de Pedro, de Luis? ¿De quién será? No, María estaba segura que ella estaba virgen, que ella no había conocido varón. Pero cuando Dios le dice, no temas porque lo que hay en ti del Espíritu Santo es, y ya le da las señales y todo eso, quiero irme al versículo 38 de Lucas 1, que termina María diciendo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra, o como dice la Nueva Traducción Viviente, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Entonces, para poder lograr someter mi voluntad a la de Dios, adoptemos la actitud de María. Supo primero escuchar el mensaje de Dios. Sabrá Dios por qué me está pidiendo que te predique sobre este tema ahorita. Ella supo escuchar el mensaje. Si usted lee el capítulo 1, por cierto es largo, ese capítulo 1 del Evangelio de Lucas, léalo. Y ahí María ya no lo interrumpe, escucha el mensaje de Dios. Nos cuesta hacer la voluntad de Dios porque casi nunca tomamos tiempo para escuchar a Dios. Si vamos a orar, por lo general llegamos a decirle, Señor, dame. Mire, como que somos sanguijuelas, solo succionando del Señor. No, Dios quiere que tomemos tiempo para escuchar. Tú que estás oyendo este mensaje, estás escuchando la palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Toma tiempo para escuchar el mensaje de Dios y luego acepta la voluntad de Dios en tu vida a pesar de. María aceptó la voluntad de Dios en su vida a pesar que le implicaba esto. Si usted lee el capítulo, dice de que María estaba desposada con José. Eso, al traducirlo, diríamos, era novia de José, que estaban comprometidos ya para un matrimonio. Pero no habían experimentado ninguna relación, porque la Biblia no acepta las uniones libres. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La Biblia nos está hablando de que María estaba por casarse con José, estaba en los preparativos de boda, sabía que de repente salir embarazada significaba para ella que hasta podría ser apedreada. Y ella aceptó la voluntad de Dios en su vida a pesar de. ¿Por qué a pesar de? Porque comprendió, después de escuchar el mensaje de Dios, que quien le hablaba era Dios. Ahí en Mateo capítulo 6, también podemos leer en el versículo 22 y 23, Jesús hablándole acerca de la oración decía, versículo 22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Entonces, que seamos llenos de la luz del Señor, que no haya tinieblas en nosotros, quiere decir que no haya oscuridad en nuestra vida, que no hayan cosas malas. En pocas palabras se lo digo, mi amado hermano, sé sincero contigo mismo. Seamos sinceros con nosotros mismos. ¿Qué es lo que estamos viviendo? ¿Por qué no podemos hacer la voluntad de Dios? ¿Será que hay tinieblas en mi vida? ¿O por qué no logro hacer la voluntad de Dios? ¿Será que yo quiero tenerle, entre comillas, secretitos a Dios? Y le digo entre comillas
porque para Dios nada está oculto. Lo mismo le son las tinieblas que la luz. Lee el Salmo 139 y dice que Él mira todo, escudriña la mente y las intenciones del corazón. ¿Cómo lograr someter mi voluntad a Dios? Primero les dije, adopta la actitud de María. Segundo, sé lleno de la luz del Señor. Tercero, mantén tu corazón receptivo a la palabra de Dios como buena tierra. En Mateo capítulo 13, el Señor Jesús explicaba que hay diferentes tipos de terreno. Comienza por hacerte la pregunta, ¿cómo es tu tipo de terreno? En otras palabras, es una metáfora para hablar del corazón. ¿Cómo es tu corazón? ¿Es receptivo a la palabra de Dios? ¿Recibes la palabra de Dios pero después se te olvida? ¿Recibes la palabra de Dios, quieres hacer las cosas pero los afanes de esta vida te ahogan? ¿O está endurecido por las dificultades, por las pruebas, por las heridas? ¿Qué tipo de terreno es tu corazón? Ojalá sea buena tierra, porque dice que cuando la semilla de la palabra de Dios cae en buena tierra, esta germina y da fruto, a cual 100, a cual 60 por uno. O sea, hay cosecha. Examinémonos, ¿cómo está nuestro corazón? ¿Será que yo recibo la palabra de Dios y Dios me está diciendo, hija, conságrate, hijo, parte firme, deja de hacer eso? Pero yo digo, ay no, me estoy volviendo loco, quizás las cosas de la pandemia me han dejado así mero directo. Algunos otros ya están diciendo, la vacuna me tiene así. No, señor, no, señora. Seamos sinceros con nosotros mismos y veamos qué clase de terreno, si es que Dios nos está hablando, pero nosotros nos estamos haciendo lo del ojo pacho, como decimos aquí en nuestro país, o sea, los desentendidos. Y cuarto, para lograr someter mi voluntad a la de Dios, yo debo de preferir la voluntad de Dios a la mía propia. ¿Y por qué la debo de preferir? Primero, porque lo que el Señor me dijo tiene razón. Yo me equivoco, hermanos. Le guste o no le guste, usted también se equivoca. Pero ¿sabe qué? Él, Dios, Él nunca se equivoca. Entonces, ¿por qué no confiar mejor en Él? Y le voy a decir, 40 años casi, ya unos par de meses me faltan para cumplir 40 años de haber entregado mi corazón a Cristo. Y en estos 40 años, mis amados hermanos, yo me he equivocado muchas veces, pero cuando yo he seguido la voluntad de Dios, nunca me he equivocado. Parece increíble, pero yo he notado que aquellas cosas en que yo no meto mi mano, sino que solo camino en obediencia a Dios, esas cosas funcionan, esas cosas van bien. Una de esas cosas fue que yo no quería entregar mi corazón a Cristo porque a mí me daba miedo fallarle. Y yo le decía, Señor, ¿cómo es posible que de repente me van a decir que soy una caída, que te fallé? Y Él habló a mi vida, porque Dios ha sido tan lindo que siempre ha hablado al interior de mi corazón. Yo te voy a decir, si tu corazón no te reprende, mayor que tu corazón es Dios. Dios ya puso un chip dentro de nosotros que nos habla, pero prestémosle atención. Él me dijo, vive un día a la vez. Y he estado viviendo un día a la vez por casi 40 años haciendo la voluntad de Dios y me va bien. Por mal que me vaya, me va bien. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es agradable y perfecta. ¿Por qué debo de preferir la voluntad de Dios a la mía? Primero le dije porque Él no se equivoca y nosotros sí. Pero segundo, es el ejemplo que el Señor Jesucristo nos dio. Si usted se va a la Biblia en Mateo capítulo 26, en el versículo 39, el Señor Jesús orando allá en el Monte de los Olivos cuando sabía que esa noche iba a ser entregado, cuando sabía que estaba viviendo como ser humano, acuérdese que Él fue 100% hombre y 100% Dios, y como hombre estaba agonizando. ¿Cómo se sintiera usted que supiera que en unos momentitos lo van a llegar a atrapar y le van a hacer tantas maldades y siendo usted inocente? ¿Cómo se sintiera usted? Lo mismo sentía el Señor porque estaba como hombre y como Dios podía ver lo que venía adelante, pero se sometió como hombre al sufrimiento humano y Él le dijo, Padre mío, si es posible, le dijo, pasa de mí esta copa, o como dicen las traducciones, traducción viviente, pasa de mí este sufrimiento. La otra dice, pasa de mí esta prueba o pasa de mí este dolor. Porque el Señor estaba agonizando, estaba sintiendo lo duro, pero dijo, pero no sea como yo quiero, sino conforme a tu voluntad. En Lucas 22:39 lo mismo dice el versículo 32,
39 al 46, en el 42 dice, Padre, le dice, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Mire, prefiramos la voluntad de Dios a la nuestra, porque ese es el ejemplo que nos dio Jesús. Y tercero, porque la voluntad de Dios dice que es agradable y perfecta. Así dice Romanos 12:1. Que nos transformemos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprendamos cuál sea la buena voluntad de Dios, y dice que es agradable y perfecta. Entonces yo creo, mis amados hermanos y amigos que nos están escuchando a esta hora, que el decir que se haga la voluntad de Dios ya no debe de ser un estribillo, ya no debe de ser una muletilla, ya no debe ser un dicho que digamos, sino debe de ser una oración de nuestro corazón. Que no se haga mi voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. Porque uno, Dios es el que sabe todas las cosas. Dos, yo solo soy una hija de Dios, Él es mi papá. Tres, yo me equivoco, Él no se equivoca. Entonces prefiramos la voluntad de Dios. Para eso dobleguemos nuestra voluntad a la de Dios, y entonces podemos ser verdaderos cristianos y tener una vida cristiana exitosa. Termino como comencé, leyendo Mateo capítulo 12, versículo 50. Dice la palabra de Dios: porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, dijo Jesús, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Y tú qué eres con Dios? ¿Por qué no te vuelves en un hijo de Dios? ¿Cómo volvernos como un hijo de Dios? Confesando nuestros pecados, aceptando el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, y para hacerlo, repite esta oración que te dejamos al final. Hasta la próxima, y que Dios los bendiga grande y poderosamente. Querido amigo, querida amiga, quiero invitarte a que rindas tu corazón a Cristo Jesús. Él te ama y quiere salvarte, pero tú debes de invitarlo a que entre a tu corazón. Déjame dirigirte en una oración de arrepentimiento y fe para que puedas convertirte en un hijo o una hija de Dios. Repite conmigo: Padre Celestial, reconozco que soy pecador. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador de mi vida y de mi alma. Perdona todos mis pecados. Límpiame con tu preciosa sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Séllame con tu Santo Espíritu y guíame en mi diario vivir. Abro mi corazón para que hagas de él tu morada. Amén y amén. Si repetiste esta oración, ahora te invito a que te reportes con nosotros para darte un seguimiento y poderte ayudar en este caminar que has iniciado ahora, que es una nueva vida. Escríbenos al WhatsApp al 77484137 y podamos nosotros de esa manera ayudarte, o escríbenos a los medios de comunicación que aquí te estamos presentando. Te aconsejo que platiques con Dios de aquí en adelante. Eso se llama orar, pero también, si puedes y tienes, leas de su palabra. Que Dios te bendiga.